Hola chicos, literatura 188. Dámaso Alonso, el último de los 8 pesos fuertes del 27. A lo mejor en tus libros de texto figura alguno más, pues bueno, pues ese ya te digo que lo busques por el Google o que te buscas la vida bien. Empieza a leer. Dice, nace en Madrid en 1898, aunque en realidad su sitio motivo de nacimiento era la tierra de sus padres, tanto del padre como de la madre, que era la frontera en el Cantábrico que hace entre Galicia y Asturias. Ahí hay un río que divide las dos regiones y ese es el río Eo. Entonces a la salida hay un pueblo que se llama Ribadeo, que ahí es de donde era su padre. Su padre, que era ingeniero de minas, que trabajaba también o trabajó en la Felguera, abriendo los pozos mineros. Y murió cuando Damaso tenía 2 años. Su madre era de muy cerca, también de la Vega del Eo, en un pueblecito Oscos, precioso, como todos los de aquella zona, con sus hórreos, son una maravilla. Bueno, se licenció en Derecho. Al principio parecía que le tiraban las matemáticas, como por familia, su padre ingeniero y esto, y tenía, por lo visto, muy buena disposición para las matemáticas, pero sufrió un percance que le dejó muy mal parada la vista. Y entonces cambió y le dijo a su madre, madre, léame usted los libros de texto que yo le voy a poner ahí delante, que yo me los iré aprendiendo oyéndole a usted. Y así hizo Derecho. Acabó Derecho, pero luego continuó por Filosofía y Letras y se doctoró. Quiero pensar que este déficit visual, aunque a él siempre se le ve con gafas, pero bueno, tendría un remedio, quiero decir, que no sería tan grave luego en un futuro, porque llevó una vida académica donde la lectura y el consumo de vista fue horroroso. ¿eh? O sea que yo creo que esta falta de vista que se le dio ahí en la juventud luego mejoró. En Filosofía y Letras acaba en Madrid y hace un doctorado sobre, ¿cómo no?, sobre Góngora, porque Góngora a él le sedujo como a todos los del 27. Ese sí que es un nexo fuerte, un nudo que define a los del 27, la devoción por Góngora. Y cogió su principal poema, Soledades, y le hizo para los pobres de nosotros que siempre que nos metíamos con Góngora acabábamos echando pajaritos de que no entendíamos nada, nos hizo una paráfrasis. Es decir, mirad, os lo voy a traducir en cristiano para vosotros los que entendéis poco. Gracias, Damaso, gracias. Y también sobre la sintaxis de Góngora. Una sintaxis que tenía que bregar y meterse por vericuetos, lo mismo que tú haces ahora para encontrar el sujeto, el predicado, el complemento, no sé qué, la subordinada. Pues esto con Góngora, metiéndose por aquel laberinto de hiperpatons, descolocaciones y que tiene Góngora, porque las tiene. Pero muy interesante. Pues hizo la tesis doctoral sobre esto. En 1916 descubre maravillado la poesía de Rubén Darío, que seguramente algunos de sus compañeros de la generación del 27 le dijo, mira, léete esto que es fabuloso. No sé si fue Guillén o Alessandre, ahora no me hagas caso. En 1927 publica una edición comentada de Soledades de Góngora, en el 27, haciendo coincidir con el homenaje del Ateneo de Sevilla, lo que supuso una contribución decisiva al centenario del poeta. Es decir, además de las conferencias y todo eso, decía, no, y Soledades, que se ha publicado por Dámaso Alonso. En el 29 se casa con una colega suya de afición, de estudio,
que es Eulalia Galvarriato, y con ella luego hará muchas ediciones, colaboraciones, etc. Es decir, que fue una pareja unida también en el trabajo. Pasa la guerra civil en Valencia, después de haber pasado algún sustito en Madrid, donde le pilló en la residencia de estudiantes, porque él tenía familiares franquistas del otro bando y estaban las cosas tan revueltas en esos momentos que dijo, a ver si me confunden con mis familiares y me llevan a dar el paseillo. Parece ser que no, que salió, porque ya hemos dicho que él era republicano, convencido. Y fue a Valencia. Valencia, que dentro de la Guerra Civil Española fue de las zonas republicanas que tuvo menos jaleo. Menos jaleo. O sea, así como Teruel, la vecina Teruel, parece que se cargó con todas las bombas que la dejaron medio deshecha, y luego la frontera con Cataluña también en la batalla del Duero y el cinturón de Bilbao y zonas que fueron muy, o sea, de donde los bandos se encontraron y hubo mucho desgaste de las tierras de la zona de las batallas. Valencia, pues no, y estuvo allí tranquilito. Y dice, pasa la guerra civil en Valencia y en Madrid. En 1945, pero esto ya fíjate que es después de la posguerra, o sea, perdón, después de la guerra, porque la guerra acaba en el 39, en el 45, pasados 6 años, él había superado con bastante facilidad la purga que el ejército vencedor hizo de la gente de la República. Y lo mismo que a otros los depuraron y les dijeron, no, usted a la cárcel o usted fusilado, por sus implicaciones. Lo mismo que si le hubieran pillado a Alberti, pues lo más seguro que, por lo que os conté, seguro que lo hubieran fusilado. Pero no fue el caso de Damaso Alonso. Luego su poesía de corte religioso, aunque no de un religioso ortodoxo de la Iglesia Católica, sino enraizado en toda la tradición católica de España, y sus sentimientos, cuando fueran de duda o de pérdida o de dudas de fe y esto, pero reconocía la existencia de un Dios y en aquel tiempo era mucho. Bueno, entonces lo pasó. Y automáticamente es muy valorado. Y es que era un hombre muy trabajador que se había ganado un gran prestigio por toda Europa y América entre los principales científicos de la lengua, que es así como podemos llamar a los filólogos. Es elegido para la Real Academia en 1945. Y en el 48 le hacen director. Ay, no me hagas caso ahora. Sí. En el 48, director de la Real Academia. Y estuvo, pero mucho tiempo, siendo el director de la Real Academia. Y yo recuerdo que en mi infancia y en mis estudios, pues Damaso Alonso salía cada 2 por 3. Director de la academia en un país, el de la RAE en un país, es una persona muy relevante que sale en muchísimas noticias. Damaso Alonso. También, curioso que tuvo a un alumno, aventajado de él, que fue Fernando Lázaro Carreter, al que le tengo yo cierta devoción y gratitud porque es el académico, por así decirlo, que auspició los libros de texto escolares que yo he estado impartiendo durante muchos años en la escuela. O sea, siempre Fernando Lázaro Carreter había dado su visto bueno y sus consejos, no voy a decir ya su redacción del libro, pero a estos libros que yo utilicé. Y entonces los conceptos sintácticos y todo esto, salvo las parodias y alegorías que yo he metido por todos los sitios para que no se aburrieran los chicos, el resto, digamos, sus teorías sintácticas son de él.
será nombrado director. Vaya, pero qué metedura de pata acabo de hacer. Si estaba aquí a continuación, ¿por qué me adelanto? Ya me parecía a mí que en el 48 iba a tener muchos años de director de la Real Academia. No, hombre, no. En el 68. Jo, profe, se ha equivocado usted en 20 años. Si cualquiera de nosotros se equivoca en 20 años en un examen, nos tumban. Bueno, pues mira, lo siento, chicos, pero no te he dejado al final en el error. O sea, en el 45 es miembro de la Real Academia y en el 68 rectifica y cambia. Además, un 4 en un 6, oye, se puede corregir muy fácilmente. Son de los números más convertibles el uno en el otro. Ya ves tú qué bien me excuso, ¿verdad? Bueno, y luego dice que dimitirá de este cargo en el 82. Es decir, desde el 68 al 82. Que son muchos años. Ha enseñado en diversas universidades extranjeras y españolas, como de Valencia y Madrid. Y además obtuvo el Premio Cervantes de Literatura en el 78, es decir, 10 años más tarde de dejar la academia. De dejar de ser director de la academia, que miembro de la academia, no. Miembro de la academia creo que es un título vitalicio. Es decir, hasta que se muere uno, si te han nombrado miembro de la Real Academia, con tu respectiva letra, mayúscula o minúscula, porque ya sabes que a cada uno que entra se le adjudica una letra. El sillón, y en el sillón todos tienen las letras del abecedario, pero las hay minúsculas y mayúsculas. Entonces, es curioso que en algunas biografías siempre dicen de la Real Academia con tal letra. Son detalles bonitos. En fin, ¿qué más tenía que decirte? Pues mira, que fue como persona un señor muy meticuloso en sus trabajos, mereció muchos honores por ello. O sea, tú coges de cuántas universidades era doctor honoris causa y es una lista larga. Pero él luego, en la actividad poética, que era diferente, él la tenía como primera actividad y a todo su trabajo, que era el que más tiempo le llevaba y eso, lo tenía como entretenimiento. Pero donde él batía, digamos, el cobre y el plomo, donde él se devanaba los sesos por lograr algo, era en la poesía. Aquí, en este libro de Ramoneda, le dedica muy poco a la biografía. Y alguno dirá, muy poco, si lleva usted casi 20 minutos hablando. Sí, pero es que estoy hablando de memoria de otras cosas que he leído en internet y en otros libros, que es donde me vienen las dudas luego, si no las apunto bien. Pues le observo falta de atrevimiento a Ramoneda para comentar a Damas Alonso. Y yo no sé si es que tendría alguna cosilla con él o le faltara perspectiva histórica, esa que decía Menéndez Pelayo que tiene que pasar 50 años y que este señor él lo vería todavía como muy contemporáneo. No lo sé, pero me ha extrañado. O sea, de todos los demás autores tenía un buen trozo de biografía y de este tiene muy poquito, de Damas Alonso. No sé si te he dicho que, aunque él considera que los ismos que sirvieron a todos sus compañeros de acicate, de espoleta, de línea de salida para lanzarse a la poesía, cuando luego la abandonaran todos y dieran otro tipo de poesía, antes y después de la guerra, los ismos dice que le daban frío, no le entusiasmaban, dice. Quien sí le indujo fueron pues otros más tradicionales, no de los cruzados de los Pirineos con los ismos,
sino nuestro Juan Ramón Jiménez, incluso nuestro Machado. Y con esas poesías que hizo en su primer periodo, ya le dan el Premio Nacional de Literatura. O sea que lo que él dice que no, que su principal poesía vino después de la guerra, será un comentario hijo de su modestia, porque en realidad aquí hizo ya también buena labor, como vamos a ver. Sus obras, aunque aquí mi amigo Ramoneda pretende separarlas en etapas, yo es que cuando he visto luego las diferentes etapas y dice los temas, el estilo y todo esto, he encontrado tan poca diferencia de etapa a etapa que te lo digo de verdad. Te las voy a poner todas en una etapa muy igualada. Y cuando haya alguna que se sale un poquito del tiesto, ya te lo diré. O sea que aquí vamos a ir poniendo obra tras obra. Pondremos primero las de la primera etapa. Dice, su obra sigue una trayectoria muy particular. Aunque fue compañero de los 27, apenas escribió poesía en los años de auge de esta generación, que fueron los previos a la República y durante la República. Las doctrinas estéticas de hacia 1927, que para otros fueron estimables, confesará, a mí me resultaron heladoras que me quedaban helados, de todo impulso creativo. Para expresarme en libertad necesité la terrible sacudida de la guerra española. Y a partir de aquí se me despertó la vena poética. Pero ya sabes que su trabajo de investigador, siempre desde que empezó hasta el final, era el que le consumía todas las horas. Su primer libro, Poemas puros, Poemillas de la ciudad, en el 21. El 21, vamos a ponerlo aquí. Poemas puros. En lo de puros tiene que ver, lógicamente, un poquito sí, con los ismos. Ya sabes que iban a la poesía pura. O Poemillas de ciudad. Poemillas de la ciudad. Esta es su primer obra. Poemas puros, su poemilla de la ciudad. Se caracteriza por su sencillez expresiva. En él son notables las influencias modernistas de Rubén Darío, que hemos dicho que se quedó ojiplático, como dicen algunos, con la musicalidad y el colorido del modernismo. También con las de Juan Ramón Jiménez y con las de Antonio Machado. Y las de la poesía, lógicamente, tradicional. Pero los ismos... Sin embargo, en algunos poemas las tonalidades sentimentales dejan paso a las irónicas y festivas. Es decir, los temas normales de esa generación en él tienen una nota de festiva e irónica. Y que lo resalto porque me parece que ya te he dicho que luego va a ser un eterno Jeremías y llorón. Todo el tiempo con la angustia de si existo o no existo, existes, sí, ¿dónde? En mí y yo en ti. Bueno, ya verás, en los poemas, los líos que se hace, pero son líos muy bonitos, muy estéticos y dignos de leerse. También aparecen otras veces recursos tipográficos característicos del ultraísmo y se refiere aquí a aquellos caligramas de hacer los escritos o los poemas poniendo aquí una palabra, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí, que más parecía que estaban pintando un cuadro que haciendo un poema. En el 25, con el título del viento y el verso, pero como no está en negrita, yo no te lo pongo, dará a conocer en la revista Sí, que dirigía su mentor o como su padre, porque fue padre
debía ser muy buena persona, Juan Ramón Jiménez, ayudaba a estos poetas más jóvenes que él y dejaba que publicara en su revista, que era la revista Sí, una serie de poemas. Bueno, después de 20 años de silencio, 20 años de silencio poético, publica en 1944 dos de sus libros más importantes. Oscura Noticia, este sí que es para examen, y este, perfecto, pero de este no te olvidarás, porque tiene un título de lo más mnemotécnico que puede existir. Hijos de la ira. Hijos de la ira, que ya te lo he comentado en algún vídeo anterior, que fue uno de los que más influyó luego en los poetas de posguerra. Hijos de la ira. En esta segunda etapa, El mundo para Dámaso Alonso no está bien hecho. Se levantaba por las mañanas y veía los periódicos del principio de la Segunda Guerra Mundial y de cómo iba la marcha del país después de la posguerra, pasando penuria, hambre que se pasaba, después de la Guerra Española. Y decía, el mundo está mal hecho. ¿Quién ha hecho el mundo? Ah, ¿no has sido tú? Pues vamos a ver qué has hecho. Lejos de la alegría serena y del canto de júbilo de Jorge Guillén, el sol maravilloso de Jorge Guillén, pues lejos de él, su corazón, el de Dámaso Alonso, siente la llamada del dolor, de la angustia y del desamparo. Y con una vez que te ponga aquí estas perlas del dolor, angustia, desamparo. Mira, si quieres, vamos a abrir un saco para ir metiendo todas estas que luego ya van a dominar toda su obra. Aquí nos habla solo de dolor, angustia y desamparo, pero espérate porque vendrán otras. Dice, achacar a diversos acontecimientos históricos el cambio de actitud. Dice, habíamos pasado por dos hechos de colectiva besania, de colectiva maldad, que habían quemado muchos años de nuestra vida. Uno español, la Guerra Civil, y otro universal, la Segunda Guerra Mundial. Y por las consecuencias de ambos, yo escribí entonces Hijos de la ira, lleno de asco, dice, lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ese hombre. Profe, otros dos. Injusticia, qué bien nos lo pasamos, pero él no se lo pasaba tan bien, ni el mundo se lo pasó bien. Injusticia y desilusión. Injusticia y desilusión. La oscura noticia, el primero, aunque en la primera parte pueda encontrarse algún entronque con los poemas puros, dice, aunque en la primera parte de Oscura Noticia pueda encontrarse algún parecido con poemas puros, los poemas del libro fueron escritos entre el 14 y el 44, es decir, que si ves aquí que está publicado en el 44, no deduzcas que está hecho en esa fecha. En realidad, cuando un poeta hacía un libro de poemas, rebuscaba de toda la poesía que había generado y decía, a ver, yo ahora lo que quiero hacer es esto, estoy en esta onda, me está dominando este sentimiento y entonces voy a coger todo lo que he hecho de este sentimiento, lo voy a reunir y lo publico, dando un estirón final de producción de último momento. Pero en él se reunían poesías que venían ya desde el 14, como pasa en Oscura Noticia. Dice, ya da rienda suelta a sus angustias, esta ya está puesta, ¿verdad? Sí, angustias existenciales. Acuérdate de las de Unamuno,
sentimiento trágico de la vida. Y muestra su atención al mundo circundante. Predomina en esta obra, antes que un tono narrativo descriptivo, que ya sabes que había sido descartado por los sismos, nada de anécdota, nada de descripción, la expresión apasionada, plagada de interrogaciones. Sin embargo, la métrica, cosa muy curiosa, que coge y da un especial tratamiento al soneto. Sí, al soneto. Muy curioso en Damaso Alonso. Y muchos símbolos y motivos que tienen una ascendencia clara del barroquismo. La más desnuda confesión de su angustia, de su desamparo. Ya está. Es que va a estar todo el tiempo así, Ramoneda, yo no sé qué le pasa. Está en Los hijos de la ira, con la excepción de los poemas, de dos poemas, Los insectos y Cosa. Dos poemas que están ahí metidos en Hijo de la ira, que no concuerdan mucho con sus compañeros. Los demás se escribieron después de 1940. Y otro libro, Hombre y Dios. Y ya te digo yo que te lo imagines como un ring de boxeo, donde Damaso Alonso va a meter al hombre y a Dios. En el hombre no tiene miedo, es valiente, se pone él mismo. No coge un hombre impersonal, coge a Damaso, y a veces con su propio nombre en los poemas, Damaso. Es él el protagonista. El primero de gran influencia en la poesía española de posguerra. Era en 1944 un libro de protesta, dice, cuando nadie por entonces protestaba. O sea que fue el primer Jeremías. Este libro, que puede considerarse lo mismo que la obra de Unamuno, una autobiografía espiritual, te cuenta todo lo que a él le iba pasando, como su autobiografía del espíritu. Es un diálogo del yo con las circunstancias, con lo que le rodea. Esto le habría gustado a Ortega y Gasset. Desde la inicial constatación de los horrores del mundo y de la muerte, pasa a la constatación de su propia abyección. Abyección. Abyecto. Caído y repugnante. ¡Qué asco! Abyecto. Y de ahí, después de la aceptación de la monstruosa circunstancia, una vez que ha aceptado que la circunstancia es monstruosa en ese momento en el mundo, pasa a una visión del mundo más esperanzada. Es decir, llega al fondo. Estado abyecto. Pero no se resigna. Hay que salir a flote. Y entonces descubre la esperanza. En los poemas alternan los problemas eternos del hombre, los de siempre, con los del particular momento histórico en el que vive el autor. Los problemas de existencia de todos los filósofos del mundo, añadidos a los propios de esa temporadita. Damaso, sin descanso, lanza su queja contra la crueldad, odio, injusticias, y expresa su solidaridad con el hombre y sus miserias. Con el hombre y sus miserias. Vaya ramillete que nos está saliendo. Al mismo tiempo, en su permanente búsqueda de un sentido a la vida, porque él quiere tener sentido para vivir, para levantarse y decir, voy, tengo una causa por la que vivir, y quiere encontrar sentido a la vida, interroga a dos. ¿A quiénes? A los dos. Al hombre y a Dios. A sí mismo. Porque ya sabemos que ese hombre es él mismo. Y a Dios. Sobre el porqué del dolor. El porqué de la angustia. El porqué de la crueldad. La miseria. Bueno, y es que ya no me cabe más. La soledad. El desamparo del hombre. Y por qué de tanto horror. Espero que no te entre depresión con este cuadro de flores negras.
ríete un poco. Cuando la cosa viene así mala, hay que ponerle un poco de humor. Total, Damaso Alonso no se va a enterar. Seguimos. Dice, este libro, dice, ¿por qué tanto horror lanzado contra la humanidad? Para el crítico Juan Chabás, Hijos de la Ira, es uno de los más angustiosos y tétricos libros de la poesía española. No te pongas a leerlo en un momento en que estés deprimido, por favor. Seguimos. Escrito en versículos, es decir, como en textos cortitos, separados. Lo mismo que se ha hecho con la redacción de la Biblia, los versículos. Bueno, pues él escribe así, tipo de ese versículo, otro versículo, que son como pensamientos completos, como aforismos, pero no llega al aforismo. Seguimos. Y con un lenguaje desgarrado, cotidiano, a veces irónico, pero irónico sin risa. Y este libro rompía violentamente con el formalismo de la poesía española de posguerra. Damaso demostraba la posibilidad de emplear poéticamente un lenguaje coloquial o próximo. Sí, se le entiende perfectamente. Cuando se mete con Dios, cuando se mete contra sí mismo, se le entiende todo. No en vano las había pasado a lo mejor muy crudas interpretando a Góngora y dijo, yo no seré un Góngora en ningún momento, por Dios. Porque si la gente para entenderme tiene que hacer lo mismo que he tenido que hacer yo para entender a Góngora, mal vamos. O sea que su estilo llega a lo coloquial, es decir, a lo que utilizamos para conversar normalmente. Dice, y además protestaba contra la vacía retórica del soneto que inundaba buena parte de las revistas poéticas de entonces. Y sin embargo, él, señor Ramoneda, da un sitio preferente al soneto en sus producciones. Ahora, que la retórica que acompañaba en aquel momento a la literatura utilizase el soneto como parte consistente de esa retórica, de ese formalismo, también puede ser cierto. Pero los sonetos del amigo Damaso no tienen esa retórica. Tienen mucha miga. Mucha miga. Y nada de retórica. Habría así una ventana hacia una corriente antiformalista que encontraba su cauce en el verso libre, es decir, que salió ahí hacia el verso libre y que pronto iba a influir en no pocos poetas del momento. Y ya es la segunda o la tercera vez que nos dice que fue una especie, Damaso Alonso, de gurú, es decir, de foco, de faro de los poetas de posguerra. Esto sí que se lo podemos atribuir a Damaso Alonso. Lo mismo que le hemos dicho que era un Quejica y era un Jeremías, vamos a decirle también que fue el faro, el líder de muchos poetas de... Hombre y Dios, ya hemos dicho, Hijos de la Ira. Fíjate lo que dice al final del Hijo de la Ira. Dice, ay, Hijo de la Ira, era mi canto, pero ya estoy mejor. Se ha desahogado. Dice, ya estoy mejor. Tenía que cantar para sanarme. Bueno, no está mal. Psicológicamente dice que contar las penas las alivia. El libro, en el que son evidentes los ecos de Unamuno, con aquel tragiquismo de la vida, dice, es una inquisición, es decir, un preguntarse. Inquirir es preguntar. Una inquisición que no conduce a respuestas concretas acerca del papel del hombre en el universo y de su compleja relación con Dios. Y desde luego, también de la de Dios con él. Es decir, no le quita hierro al papel que él encomienda a Dios. Le dice, Dios, tienes que ser consecuente con tu creación y con lo que has hecho y nos estás haciendo. Y es que el mal, el dolor, biológicamente es como yo lo entiendo. Biológicamente. Filosóficamente, moralmente, emocionalmente, te puede destruir, te puede demoler.
Ahora, biológicamente, yo he llegado a la conclusión, y es una conclusión personal mía, así que cógela con pinzas, de que el mal es el maestro, claro, maestro tenía que ser, sí, el maestro necesario para la conservación de las especies. Te lo digo rápidamente. Si al hombre, para mantener su vida en la tierra y perpetuarse, alguien por las buenas hubiera venido a decirle, no hagas esto, que vas a coger una infección, que te vas a hacer daño, que puedes matarte, no corras esto, lo otro. ¿Le habríamos hecho caso? El género humano y todas las especies vivas habrían muerto. Entonces, la naturaleza, el que nos hizo, o el software que imprimió, fue que hubiera un maestro contundente que nos convenciera sí o sí. ¿Quién? El dolor. En el mundo social, lo más parecido a la multa. ¿Cuántas veces has pasado corriendo por un sitio? ¡Ay, qué bien va mi coche! ¡Qué tío soy! Llevo un no sé qué, soy un buen conductor. Maravilloso. Hasta que viene un día la multa. ¡Zas! Papá, te han pillado. Jolín, observa que cuando pase tu padre por ese mismo sitio, no va a repetir la infracción. Infracción, perdón. No la va a repetir. Se acordará para siempre del guardia que se la puso o ¿cómo se dice? El radar escondido que había o presente. Y dirá, la multa. Y biológicamente, en la naturaleza, el dolor. Siempre, últimamente que escarbo un poquito y quiero llegar a la profundidad de las cosas, me encuentro al mismo individuo. ¿Sabes quién? El instinto de conservación. Y es que, claro, sin él no hay nada. Si no preservamos, si la naturaleza no preserva la existencia, todo lo demás sobra. Ya, ni pensamiento, ni virtud, ni nada. El instinto de conservación es duro, es impertérrito, es terrible. Y nos ha puesto a su amigo el maestro, el mal. Bueno, en fin. Vamos a ir ya rápidamente, porque son iguales. Mira. Otro libro, Gozos de la Vista. Este ya muy posterior. ¿eh? Te quito esto porque tú ya lo tienes en tu ordenador. Y este libro, ya en el 81, es decir, esto del 44, pues en adelante. Y esto, en el 81, Gozos de la Vista, donde parece que quiere salirse de su papel del etiquetado que le han puesto de Jeremías y dice, bueno, vale, sí, he encontrado algo bonito. Oiga, pues expréselo, por favor. Dice, vale, voy. Y entonces hace Gozos de la Vista. Publicado en el 81, aunque con poemas escritos desde mucho antes. La mayor parte de ellos fueron publicados en revistas. Combina la carga emotiva de Hijos de la Ira, la combina con la conceptual de Hombre y Dios. Es decir, coge estos dos libros y sale el siguiente, Gozos de la Vista. Y tú dices, ¿y cómo de estos dos puede salir algo que sea gozoso a la vista? Bueno, vamos a ver cómo lo concibe él y qué es lo que dice. La primera parte del libro constituye una afirmación de la dignidad del hombre. Vaya, después de todo, el hombre tiene una dignidad. Es importante. Merece la pena que se respete a sí mismo y al mismo tiempo respete a los demás por su importancia, su dignidad. Y un análisis también de su fragilidad. Al mismo tiempo que es importante, ojo que también es frágil.
se puede romper. Siempre en su relación con la realidad inmediata, con lo que le rodea, con la vida inmediata. En la segunda la segunda parte de este libro se presenta a un hombre en su lucha por superar y trascender unas limitaciones de las que es consciente. Es decir, yo soy consciente de que tengo estas limitaciones, pero tengo que salir de ellas. Voy a hacer propuestas. Voy a poner manos a la obra. Dámaso Alonso es también autor, y ahora ya viene la segunda parte. Dentro de su tarea académica, escribe, enamorado de la lengua española, escribe 3 sonetos a la lengua castellana. 3 sonetos a la lengua castellana. Esto escrito en arameo, como dijo alguno. Y canciones a pito solo, en el 81. Que yo no sé, pito debe ser el tirulí de su zona de Asturias, Galicia, el pito. Tiene canciones a pito solo, es decir, canciones sin gran... o sea, sencillas, humildes, como la humildad de una aldea. Digo yo, que puede ir por ahí. Libro de que ya había incluido algunas muestras en Poemas escogidos en el 69. Estas canciones se entroncan con la línea amarga y protesta del resto de su poesía, aunque no falta en ellas una veta humorística. Vaya, se le ha pasado el semblante oscuro y vuelve a aparecer aquello que en su, festivo que tuvo, no de una manera exagerada, no. Contada, racionada. Bueno, pues lo mismo aquí. En este Ojos de la Vista vuelve a aparecer algo de humorismo, poco habitual y tampoco habitual en su obra. Para Dámaso hay poemas con humor bien abierto y otros de humor bastante cerrado. Dice, es que entonces el humor termina como indignación y amargura. Y eso tampoco conviene. Su último libro, Duda y Amor sobre el Ser Supremo. Él sigue, o sea, vuelve otra vez a las andadas, que no había salido por lo que hemos visto, y nos escribe el último libro, que es Duda y Amor sobre el Ser Supremo. Es un extenso poema de casi 1000 versos, todo este libro. Un poema de casi 1000 versos. Dámaso canta a la memoria, pero fíjate que a pesar de este título, porque dice Duda y Amor sobre el Ser Supremo, en realidad lo que va a hacer es semblanzas y memorias de sus antiguos amigos, que unos están en el exilio y otros ya han muerto. Dice, a la memoria de Alexandre y de Guillén, muertos en el 84. Lo mismo que a la de otros seres amados, familiares, amigos, escritores de otras épocas y desaparecidos. El libro refleja también, una vez más, la angustia del hombre que no logra franquear las puertas del misterio que le ofrece el mundo y el más allá. Es decir, aun recordando en estos seres, él no abandona su queja, su sensación de angustia vital, que no lo consigo, que no logro. Y además, cuando se hacía mayor, pues supongo yo que le vendría también el pensamiento de una inminente muerte, de un inminente fin, que a muchos autores pues les ha tiznado o teñido los últimos días de su obra. En el único poema que no forma parte integral de la obra, que es uno que existes, no existes, o sea, ese poema que está aquí, pero no forma parte del mismo contenido, y que recogemos aquí, que lo vamos a leer luego, dice, vuelve a una de sus obsesiones. La duda. ¿Existirá Dios? ¿No existirá? ¿La vida posterior? ¿La habrá? ¿No la habrá? Pero el deseo de que sea cierto Dios, de que exista. El propio Dámaso confiesa a propósito de este poema.
es lo que siento. No le conozco y le deseo. Es quizá lo que más me vale más a mí de todo. El deseo que tengo, aunque no lo conozco, es el deseo que tengo de él. Damaso Alonso, y ahora viene Damaso Alonso, autor de importantes estudios sobre literatura, y dice, fíjate que decía de todos estos estudios que le llevaban, dice, llevándome por muchas sendas espirituales, es decir, contenidos preciosos del espíritu, me servían para encubrirme, tapar esto, encubrirme mi vital aflicción. Me valían para distraerme haciéndome trabajar mucho. Es decir, el trabajo como terapia. Tengo esta angustia, esta aflicción. ¿Qué vas a hacer? Pues me voy a poner ahora a estudiar esta composición, escribir cartas a este... Y en el trabajo se escudaba. No sé dónde me voy a escudar yo. Después de haberte metido este videazo extensísimo sobre Damaso Alonso, pero Albricias es el último del 27. Tú dices, sí, pero vendrán otros. ¿Cómo lo sabes? Pero de momento el siguiente que nos espera es el de los fragmentos. Y en ese disfrutamos. Hasta luego.